Bienvenidos a una nueva sesión de estudio en nuestra Escuela Bíblica Yahwista Nazarena. Hoy estamos aquí nuevamente, vamos a retomar nuestra serie de estudios. Estamos estudiando los concilios por medio de los cuales se definió la llamada ortodoxia o teología o doctrina ortodoxa del cristianismo. Los concilios que fueron realmente los que conformaron y constituyeron oficialmente una institución religiosa conocida como la iglesia cristiana, y de ahí en adelante pues todo lo que se deriva, sus ramificaciones. Esta serie de estudios está dirigida a todos los creyentes en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y tiene como propósito pues incentivar la investigación, estudiar la historia, y desde allí pues cada persona puede sacar sus propias conclusiones con relación a lo que tiene que ver con lo que hoy se conoce como el cristianismo, la iglesia cristiana o las iglesias cristianas. Bueno, sin más, quiero invitarles a nuestro documento correspondiente para el día de hoy, el Concilio de Calcedonia. Este es ya el cuarto concilio de los 7 denominados concilios ecuménicos, o de los 7 principales concilios ecuménicos. El que vamos a estudiar entonces en esta ocasión se celebró para el año 451 de la era común. Año 451 se celebra el Concilio de Calcedonia. Y como dijimos en el episodio donde presentamos en forma general los concilios, la decisión principal en el Concilio de Calcedonia fue la definición de la naturaleza dual de Cristo, completamente divino y completamente humano, y la condena del monofisismo que afirmaba una sola naturaleza en Cristo. Este es, en resumen, en síntesis, el tema de hoy con relación al Concilio de Calcedonia. Vamos a desarrollar las ideas de lo que fue este evento. El Concilio de Calcedonia fue celebrado entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del año 451 DC. Este concilio ecuménico, es decir, universal, general, el cuarto de los primeros 7, como ya mencionamos hace un momento, tuvo lugar en Calcedonia, por eso su nombre, una ciudad de Bitinia en Asia Menor, ubicada en la actual Turquía. Toda esa región del Asia Menor se encuentra actualmente ubicada en lo que se conoce como Turquía. Fue convocado por el emperador romano de Oriente, Marciano, el emperador romano oriental, de nombre Marciano, y este concilio fue presidido por Anatolio I de Constantinopla. Recuerden que siempre estos concilios tenían un componente, una cabeza desde el ámbito político para su convocatoria, en este caso el emperador de turno, y luego una cabeza desde la perspectiva religiosa o desde el ámbito religioso, en este caso Anatolio I de Constantinopla. Uno convocó, el otro presidió las sesiones de este concilio. Y tuvo como objetivo principal este concilio de Calcedonia abordar las controversias teológicas que habían surgido una vez más. Siempre los concilios estaban íntimamente relacionados con las controversias existentes en cuanto a la teología, a la doctrina de los cristianos. Y esto es más que una evidencia de que el cristianismo se fue construyendo progresivamente. Es como hemos dicho en este seminario muchas veces, que al separarse de la doctrina original del Mesías Yeshua, el Mesías judío y los apóstoles judíos, la iglesia judía, pues les tocó comenzar a crear su propio basamento doctrinal, cada vez más separándose de la doctrina original bíblica hebrea. Entonces aquí se ve cómo por los siglos el cristianismo tuvo la necesidad
de atender estos asuntos en concilios porque constantemente siempre habían controversias. Nunca hubo una total uniformidad ni una total unidad en cuanto a doctrina. Aquí en este concilio de Calcedonia, entonces, van a tratar controversias teológicas que una vez más habían surgido en torno a la naturaleza de Cristo. Siempre desde el primer concilio ese fue el tema. Tenían como propósito también en este concilio entonces confirmar la doctrina ortodoxa que definía este tema y además refutar la herejía del monofisismo promovida por Eutiques. Siempre colocamos la palabra herejía entre comillas porque es una forma de catalogar esta enseñanza por parte de aquellos líderes cristianos y no por parte nuestra, ¿no? Bueno, ahí está el preámbulo al concilio. Vamos ahora al contexto histórico. Los precedentes con relación a este concilio nos dice que las décadas previas al concilio de Calcedonia estuvieron marcadas por intensas disputas teológicas sobre la naturaleza de Cristo. Antes del concilio de Calcedonia, el concilio de Éfeso en el 431, que fue el que estudiamos en el capítulo anterior, ya en ese concilio se había condenado la herejía nestoriana que proponía que las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, eran completamente independientes. Esta controversia había sido parcialmente resuelta en el concilio de Éfeso, pero surgió una nueva disputa con la doctrina promovida por Eutiques, que era un abad o archimandrita monástico de Constantinopla. En simples palabras, un monje principal de un monasterio en Constantinopla era quien promovía, era el más conocido para el momento, aunque debo decir que anterior a él hubo otro personaje, un teólogo, que promovía algo similar, aunque en este caso la doctrina de Eutiques era más profunda en torno al tema de lo que vino a ser llamado como el monofisismo, lo cual llevó a la necesidad de convocar un nuevo concilio. Aquí vemos entonces cuál fue el motivo para convocar este concilio. Muy bien, el concilio se enmarca entonces en un periodo de intensos debates teológicos sobre la naturaleza de Cristo. Ya en el concilio de Nicea del año 325, que es el primero de todos estos llamados concilios ecuménicos, habían zanjado la cuestión de la divinidad del Hijo, introduciendo el término homoousios, de la misma naturaleza del Padre, es su significado, pero sin embargo, la cristología seguía siendo un tema de discordia con posturas como el nestorianismo y el monofisismo, y estaba ganando adeptos. Fíjense que para el año 325 se evidenció la gran controversia que existía con relación a la naturaleza del Hijo. Una cosa totalmente alejada de lo que fue la enseñanza del Hijo, emitida por el mismo Mesías, Yeshua y sus apóstoles. Esto estaba ya bien lejos de aquello, y todavía para el año 451, luego de haberse celebrado en el 325 el concilio de Nicea, se discutía sobre la naturaleza del Hijo. La cristología siguió siendo entonces un tema de discordias y de controversias. De manera que se seguía discutiendo sobre las dos llamadas herejías principales, conocidas como el nestorianismo, esto fue lo que estudiamos en el capítulo anterior, y también ahora el monofisismo, que desafiaban ambas teorías, la comprensión tradicional de la divinidad y la humanidad de Jesús. Es decir, la tradición ortodoxa de la Iglesia desde el concilio de Nicea. Por un lado estaba el nestorianismo. Esta herejía sostenía que en Cristo coexistían dos personas distintas, una divina y otra humana, y en otras palabras negaba la unidad de la persona de Cristo. Es decir, esta era una teología dualista. Luego, el monofisismo, por otro lado, afirmaba que en Cristo solo existía una naturaleza, la divina,
y que la naturaleza humana había sido absorbida por la divina. Estas controversias teológicas amenazaban con dividir más a la iglesia y socavar su unidad. Por lo tanto, ante esta situación, el emperador Marciano convocó al Concilio de Calcedonia con la esperanza de alcanzar un consenso doctrinal que siempre fue la esperanza en cada uno de los concilios. Obviamente nunca se logró alcanzar. Nunca se logró alcanzar en pleno, quiero decir, porque sí hubo una gran mayoría que abrazaba estas decisiones de los concilios. Vamos a ver a continuación el desarrollo del Concilio de Calcedonia. El concilio contó con la participación de unos 520 a 630 obispos y otros representantes eclesiásticos. Importante aquí ver cómo ya no solamente era estrictamente obispo, sino que también habían otro tipo de líderes como un abad o archimandrita, un líder, un monje. Y bueno, participaron entonces, vuelvo y repito, de unos 520 a 630 obispos y otros representantes eclesiásticos, siendo uno de los más concurridos de la historia. Aquí este dato es importante, este concilio fue uno de los más concurridos de la historia. Las sesiones se centraron en definir la naturaleza de Cristo y establecer una doctrina que pudiera ser aceptada por la mayoría de las iglesias cristianas. Durante el concilio se desarrollaron intensos debates y tras arduas deliberaciones, el 22 de octubre se celebró la quinta y más importante sesión, donde se elaboró una definición cristológica y se publicó un decreto sobre la fe cristiana conocido como la definición de Calcedonia o el símbolo de Calcedonia. Van a encontrar este decreto, esta resolución, este edicto emitido por los integrantes de este concilio de Calcedonia, lo van a encontrar por el nombre de definición de Calcedonia o símbolo de Calcedonia. Este documento rechazó la doctrina monofisista de Eutíquez, que sostenía que Cristo tenía una sola naturaleza divina, y en su lugar, la definición de Calcedonia declaró que Cristo tiene dos naturalezas completas, divina y humana, unidas en una sola persona e hipóstasis. Esta declaración dio como resultado el credo de Calcedonia, que sostenía la afirmación de que Cristo es, cito, perfectamente Dios y perfectamente hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, consustancial al Padre, según la divinidad, consustancial a nosotros, según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis para decir, miren cómo esta doctrina se asemeja tanto cuando vamos a la mitología griega, de donde se desprenden personajes como, digamos, Hércules, hijo del mayor de los dioses del panteón griego. Vamos a encontrar que era un dios hombre, y es prácticamente lo mismo que se está decidiendo aquí en este concilio. Cristo, Jesús, Dios hombre, completamente Dios, completamente hombre. No dos personas, como decía el nestorianismo, no una sola naturaleza, como decía el monofisismo, sino 100% Dios, es decir, 100% divino y 100% humano. Un híbrido, pues, un híbrido. Un hombre o Dios hombre. Muy bien. En otras palabras, la definición de Calcedonia establece que en Cristo coexisten dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. También establece la integridad e inmutabilidad de estas dos naturalezas. Con esta fórmula teológica buscaban salvaguardar la plena divinidad y la plena humanidad de Cristo, rechazando tanto el nestorianismo como el monofisismo. Y aquí yo debo decir que intentando rebatir lo que ellos llamaban herejías,
también establecían lo que para nosotros seguía siendo y sigue siendo una herejía en comparación con la doctrina original, la doctrina hebrea, la doctrina del mismo Yeshua y sus apóstoles hebreos todos, ¿sí? Ahí está entonces la evidencia de lo que fue estableciendo el cristianismo históricamente. Vamos a ver a continuación el impacto y las consecuencias de las decisiones de este concilio. El impacto nos dice que aunque el concilio de Calcedonia tuvo un profundo impacto en la historia del cristianismo, la definición de Calcedonia no puso fin a las controversias cristológicas. Esto, cuando vamos entonces al comienzo de nuestra exposición de hoy, que nos habla del propósito del concilio, nos deja ver entonces que no se logró el objetivo principal, digamos, que era el de unificar la fe. No se puso fin a las controversias cristológicas en este concilio. Quiere decir eso que las controversias continuaron. Vamos a ver entonces las consecuencias. Dentro de las consecuencias de la celebración de este concilio encontramos la división de la iglesia. Aquí continúa entonces la iglesia dividiéndose a pesar de que los concilios eran para unificar. A pesar de los esfuerzos por alcanzar un consenso, el símbolo de Calcedonia no logró unificar completamente a la iglesia. Muchas iglesias orientales, especialmente en Egipto, Siria y Armenia, rechazaron aceptar esta definición, argumentando que la doctrina de las dos naturalezas era prácticamente nestoriana, y aquí la cosa era como un enfrentamiento entre nestorianismo y monofisismo. Y se mantuvieron, por tanto, fieles a las posiciones monofisistas. Esto llevó a un gran cisma, es decir, a una gran división. Esto llevó a un gran cisma con los obispos monofisistas, separando sus patriarcados del resto de la iglesia, dando origen a las iglesias ortodoxas orientales, como la iglesia copta, la iglesia ortodoxa siríaca, la iglesia apostólica armenia y otras que aún hoy rechazan los resultados del concilio de Calcedonia. Además de esa consecuencia, tenemos la definición de la ortodoxia. El concilio estableció una definición ortodoxa sobre la naturaleza de Cristo que ha sido fundamental para la teología cristiana durante siglos. El símbolo de Calcedonia se convirtió en un punto de referencia para la reflexión teológica y la elaboración de credos posteriores. Recuerden que apenas este es el cuarto de los llamados concilios ecuménicos. Su legado histórico, a pesar de las controversias, el concilio de Calcedonia marcó un hito en la cristología al afirmar la plena humanidad y divinidad de Cristo. Sus definiciones dogmáticas fueron reconocidas como infalibles por la Iglesia Católica y Ortodoxa. Aunque fueron rechazadas por las iglesias ortodoxas orientales y la Iglesia asiria del Oriente, el concilio y sus definiciones dogmáticas es aceptado posteriormente por la comunión anglicana y el luteranismo. Finalmente, el concilio de Calcedonia es considerado un momento crucial y uno de los eventos más importantes en la historia del cristianismo, en el que se definieron los parámetros de la ortodoxia cristológica. Aunque no logró el concilio de Calcedonia una unidad completa, el concilio dejó un legado duradero. Sus decisiones continúan siendo objetivo de estudio e interpretación por parte de teólogos e historiadores y continúan influyendo en la teología y la práctica cristiana hasta el día de hoy. Pues bien, mis estimados hermanos y amigos, vamos por el cuarto concilio en la historia del cristianismo, denominados concilios ecuménicos, y creo que hasta el punto donde vamos queda en evidencia, y la historia lo sigue evidenciando, que el cristianismo no puede ser, no es en realidad lo mismo que
la fe bíblica nazarena del siglo I. El objetivo del estudio y de la presentación de esta información en esta serie o seminario tiene ese propósito: mostrar cómo el cristianismo, la iglesia cristiana, nace oficialmente, digamos, desde el primer concilio de Nicea, desde el año 325, y de allí en adelante, pues fue un constante desarrollo doctrinal, teológico, mediante controversias que nunca dejaron de existir ni han dejado de existir hasta el presente. Y antes de estos concilios, lo que nosotros llamamos el período protocristiano, que comprende desde finales del siglo, digamos que el último año ya, del siglo I hasta el año 325 o el tiempo previo al concilio de Nicea, a ese periodo nosotros le llamamos protocristianismo. En ese periodo es donde se desarrollaron los padres del cristianismo. Entiéndanse, padres apostólicos, apologistas, padres de la iglesia. Todos como padres del cristianismo engendran y dan a luz ya formalmente en el concilio de Nicea, y de ahí en adelante con los demás concilios, da a luz lo que es realmente el cristianismo y hasta la fecha, lo cual evidencia ser algo distinto a lo que enseñó la persona que conoce el mundo como Jesucristo y sus apóstoles en el principio de toda esta historia. Bueno, por aquí estamos terminando, agradeciendo a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Sin más, nos despedimos deseando la paz y la bendición del Padre Eterno para con todos ustedes y la invitación hasta la próxima. Shalom para todos.